Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo video de Indicator Store. Hoy vamos a hacer un video de la serie Hágalo usted mismo y vamos a ver cómo em, aplicar filtros en el Strategy Builder para limitar ganancias y también limitar cantidad de trades por día. Entonces vamos a hacer como ejemplo, supongamos que queremos comerciar estos cambios de color. Entonces vamos a New Strategy Builder. Nos abre esta ventana de aquí. Vamos a ponerle trades por día. Vamos a contar los trades que hay por día y también vamos a limitar la ganancia. Vamos a trabajar a vela cerrada. No precisamos datos adicionales. Por el momento no pongamos ningún parámetro, después vemos si precisamos algo. Entonces vamos a buscar este patrón, vela verde después de una vela roja. Una vela verde es cuando el precio, el close, es mayor que el open. El close es mayor que el open. Y en la vela anterior podemos copiar esto y pegarlo. Y hacerlo que se refiera a la vela anterior. Esta es la vela anterior 1. En la vela anterior es roja, así que en vez de el close, en vez de ser mayor, es menor que el open. Entonces acá el close es mayor que el open, acá el close es menor que el open. Vamos a probar si esto funciona, vamos a ver, no sé, por lo menos que pinte el fondo. Por ejemplo, set background color con algún color. Y le vamos a dar compilar. Y aplicamos la estrategia acá. Era trades por día. Este no tiene ningún parámetro. Lo habilitamos. Y entonces ahí ya vemos que las señales están bien. La primera vela verde, después de una roja, nos pinta una señal. Vamos a reemplazar esto ahora por una orden. Un enter long. Vamos a agregar una orden, enter long. Pero vamos a ponerle un target y un stop. Así que vamos al siguiente paso. Y aquí le agregamos un target. En ticks vamos a ponerle un número fijo de 10. Y un stop en ticks de 15. Si ahora lo compilamos. Y le damos Reload Ninja Script. Ahí ya tenemos los trades. Ahora, la performance que estamos teniendo en cada trade, vamos a hacer que cada vez que hay un trade, vamos a quitarle esto que pinta ahí, que molesta. Esto vamos a quitarlo. Dejemos que solo ejecute trades. Pero vamos a ponerle un target más grande. Cosa que no nos dé target en la misma vela, por lo menos el doble. Unos 20. A ver si ahí queda mejor. Le damos refrescar. Ahí está mejor, ¿no? Porque ya los trades tienen duración más de una vela. Y tampoco me está pintando más el inicio. Lo que ahora quiero ver es la performance que hay al final de cada vela. Entonces, vamos un paso atrás. Una forma que tengo, acá cuando le pongo Enter Long,
podría ver cuál es la performance actual. Vamos a poner que además de comprar, me escriba acá abajo. Entonces vamos a Drawing, Text. ¿En qué posición? Vamos a ponerlo en el low menos 10 puntos más o menos. Así que aquí ponemos low menos 10. El tag tiene que ser distinto en cada señal. Esto es algo fijo, porque si no me va a pintar siempre el último. Me va reemplazando todos los demás. Así que a esto hay que agregarle algo que vaya cambiando. Lo más práctico es agregarle el número de vela. Así que esto está en misceláneos, current bar. Entonces ahora el nombre de cada objeto que va a pintar es distinto, porque tiene agregado el número de vela. Y el texto, que es lo que yo quiero mostrar, que me lo voy a pintar abajo de cada trade, es, vamos a poner set, vamos a agarrar en estrategia el Released PNL, la Profit and Loss completado. Que me lo muestra en currency, en dólares. Y vamos a ver cómo queda. Le damos refrescar. Y acá vemos la performance que hay al iniciar cada trade. Esta performance es el del último trade cerrado. El tema es, acá al cerrar este trade no me pone la performance, porque la performance me la está imprimiendo cada vez que compra. Entonces acá compra, me muestra la performance. Y acá al comprar no me muestra la performance porque ya me la mostró antes. Lo que puedo hacer es que la performance me la muestre no al iniciar el trade, sino al terminar el trade. Para eso vamos a poner otra solapa. Y acá en la condición, dentro de misceláneos, hay algo que se llama velas desde la última salida. Si esto lo dejamos todo en 0, y acá le ponemos que sea igual a 1, numeric value 1, quiere decir que cuando haya pasado una vela desde el último fin del trade, tanto sea profit como sea stop, una vela después, esto sería aquí y aquí, recién ahí le podemos decir que me pinte el profit. Así que esto vamos a sacarlo de acá y vamos a pegarlo acá. Entonces ahora cuando compra no me muestra nada. Pero una vela después que cerró la operación me muestra el PNL. Le damos refrescar. Y ahí tenemos compra, llegó al profit. Esta es el PNL luego de este cierre. Acá tenemos compra, se fue al stop. Ahí está el PNL. Compra, se fue al profit y ahí está el PNL. Algo que podemos ver es que ese PNL va siempre subiendo y nunca se resetea porque es el PNL desde que arrancó el gráfico. Esta es la primera vela del chart. Ahí tenemos 96 dólares, 192, 113, 200, 300, pero sigue sumando. Y aunque cambie el día, vamos a achicarlo esto, a ver. Ahí tenemos otro día. Por acá iba en 2600 y aquí 2700, no resetea acá.
porque lo que muestra esto es la performance total del sistema. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que me muestre? Porque si yo quiero limitar el PNL diario, preciso saber justamente el PNL diario, y en este momento no lo tengo, tengo el total. Entonces vamos a hacer otra solapa para detectar este cierre de sesión, porque yo quiero a partir de acá empezar a contar algo. Este evento, el cierre de sesión, creo que está por acá, en misceláneo. Acá, primer vela de sesión, igual, dentro de misceláneos true. Ahí, ok. Entonces, si esta es la primer vela de la sesión, sería esta. Vamos a ver si esto funciona. Vamos a pintar el fondo de azul. Ahí, ok. Vamos a compilar. Listo. Y si le damos reload, me debería estar pintando el fondo del chart cada vez que hay una nueva sesión. Esto lo hicimos para revisar de si está funcionando bien. Vemos que sí. El tema es qué es lo que tengo que hacer acá. Si yo tengo el PNL total y al fin de la sesión me fijo por dónde va, cuando tenga el siguiente trade, 9290, si le resto el total al cierre de sesión, lo que voy a tener es el de este día. Entonces lo que preciso es tener en alguna variable cuál es el PNL al cierre de sesión. Precisamos una variable ahora, que vendría a ser el acumulado. En algún lado tengo que poner el acumulado al cierre de sesión. Entonces aquí al inicio vamos a agregar una variable, acumulado. Como va a contener un PNL, es un valor doble con decimales. Arrancamos con 0. ¿Y qué hacemos ahora? Cuando hay un cambio de sesión, acá, además de esto, hacemos que la variable acumulado sea igual a justamente este número, al PNL total, que es el único número que nos da NinjaTrader. Vamos a estrategia, Released PNL. Este Released PNL, como vimos, es el de la estrategia de todo el chart, desde que arrancó el chart. Ok, ok. Y podríamos hacer que lo imprima, pero ya sabemos que lo que me va a guardar acá en acumulado es este número. A la siguiente sesión. A ver. Más o menos acá. Acá acumulado va a ser igual a este número. Entonces, lo que a mí me interesa es saber si este número, que es el trade performance menos acumulado, eso va a ser el PNL diario, supera mi umbral. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Por empezar, estaría bueno poder imprimir esto, el diario. Lo que tendríamos que hacer es acá donde estamos dibujando este PNL, en lugar de escribir esto, tendríamos que escribir esto menos el acumulado. Porque esto es
el actual, mientras que acumulado es al comienzo de sesión, ¿no? Si le restamos uno al otro me va a dar el del día de hoy, pero no tengo acá la opción offset para poder restarle nada. Y creo que tampoco podríamos ponerle un límite sin abrir el código. Supongamos que yo acá quiero decir si mi PNL, vamos a ver si se puede, si superó mi umbral, por ejemplo. Entonces, estrategia, release PNL, no le puedo acá restar. Acá tendría que poner release PNL menos acumulado, tiene que ser menor a mi límite diario, que sería un numeric value. Y acá tampoco me deja ponerle un offset. Es más, si fuese una variable, tampoco me deja ponerle un offset. Entonces no me queda más remedio que abrir el código. Ya lo habíamos visto eso de alguna manera. Ahora vemos cómo abrir el código. El problema es que una vez que abrimos el código, nunca más se puede volver atrás. Entonces, vamos a poner el límite diario como variable. Vamos un paso atrás. Y acá en parámetros vamos a poner límite diario. De pérdida vamos a ponerle, ¿no? Es un valor doble y pongámosle 500. Si superamos 500, en realidad lo podemos hacer tanto para ganancia como para pérdida. Si superamos 500 de ganancia o superamos 500 de pérdida, que deje de operar el día. ¿Y qué más? Vamos también a contar los trades por día. Entonces, vamos a poner también trades por día. Vamos a ponerle por defecto 10 con un mínimo de 1. ¿Ok? Y acá vamos a precisar otra variable, que son los trades. Entonces vamos a poner acá operaciones, vamos a ponerle. Por defecto 0. Y este valor lo tengo que sumar cada vez que tenemos un trade. Algo que tampoco podemos hacer, como ya vimos anteriormente. O sea, vamos a tener que abrir el código sí o sí. Cada vez que tengo un trade, cada vez que hago un enter long, tengo que además sumarle 1 a operaciones. Entonces, en misceláneos pongo operaciones es igual a operaciones más 1. No lo puedo poner. Pongamos un número acá para acordarme que esto quiere decir que le tengo que sumar 1. Cuando veamos en el código este número, nos tenemos que acordar que eso quería decir que a operaciones le sumemos 1, que no se puede hacer acá eso. Y cuando hay un inicio de sesión, esto es un inicio de sesión, hacemos que ese contador se resete a 0. Eso sí se puede hacer. Le ponemos misceláneo, set operaciones 0. Entonces, como comienza una nueva sesión, operaciones ahora vale 0. Lo que no puedo hacer en el otro caso es cada vez que compro sumarle a ese contador. Y ahora tengo que detectar cuando la cantidad de operaciones sea mayor al límite que yo le puse, y eso lo puedo hacer acá. Solamente quiero comprar si arriba, si la condición sería que mi variable
operaciones sea menor o igual al límite que yo puse. Eso está en user input. Al límite por día. Si no me pasé del límite por día, entonces compro. Ahora si ya se pasó, no opero más. Entonces hace falta que se resetee operaciones y eso va a suceder cuando hay un cambio de sesión. Operaciones va a valer 0. Y también quiero poner acá como filtro que mi PNL diario, no el total, el diario, está dentro de los límites. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, como decía recién, tengo que la estrategia Released PNL en dólares menos, no le puedo poner acá menos el acumulado es menor o igual que el límite diario. Entonces acá recordemos, hace falta restarle el acumulado. Y entonces este número me va a dar positivo si estamos ganando, negativo si estamos perdiendo en el día. Y solamente quiero comprar si esto es mayor, perdón, acá es menor o igual al límite diario. Esto es para ganancia. Less or equal, o sea, todavía no llegué al límite diario de ganancia. Y para el lado de negativo de pérdidas, esto va a ser negativo. Acá le tendría que poner mayor o igual a menos límite diario. Vamos a ver si se puede hacer eso. Vamos a copiar esto, lo volvemos a pegar. Y acá, cuando esto sea negativo, queremos que sea mayor o igual a menos límite diario, ¿no? Porque si yo le puse 500, quiero que sea mayor o igual a menos 500. Entonces, acá es mayor o igual. Y acá tengo que poner menos límite diario, tampoco lo puedo hacer. No me permite acá poner menos. Bueno, entonces ya son dos cosas que tengo, son varias las cosas que tengo que arreglar. Por empezar, no puedo sumar operaciones. Para continuar a esto no le puedo restar el acumulado. A esto tampoco le puedo restar el acumulado, ni tampoco le puedo poner menos límite diario. Así que ahora, ¿qué hago? Y tengo que ponerle unlock code. Acá me dice que una vez que lo desbloquee, no se puede volver a usar el builder, ¿eh? Va a quedar el código en C. Entonces a partir de ahora lo tenemos que ver aquí. Bueno, me abrió esta ventanita. Y esto a partir de ahora es mi código. Igual si lo intentamos ver, vemos el set 1, el set 2, el set 3. Y bueno, veamos. En el 1, si la vela es verde y la anterior es roja y operaciones es mayor o igual que trade por día, esto operaciones le tenía que restar. No, está bien, operaciones está bien. El problema era esto. Esto es el acumulado total. Pero el de todo el chart. Le tengo que restar el acumulado por día. Entonces acá le tengo que poner menos. El acumulado es este acumulado. Lo podemos copiar de ahí y pegárselo acá.
Ahora sí, ya esto es el parcial. Esto es el del día. Si es positivo, esto tiene que ser menor o igual al límite diario. Está bien, porque este límite diario ya es un número positivo que yo le puse. Acá también pongámosle menos acumulado. Ahora, si esto fuese negativo, todo esto, tiene que ser mayor o igual a menos mi límite diario. Si yo le puse 500, tiene que ser mayor a menos 500. O sea que tiene que estar por encima de menos 500. Entonces de esta forma limito hacia arriba y limito hacia abajo. Después tenía esto de aquí, que operaciones tengo que poner que es operaciones más 1. Copio esto, lo pego ahí, más 1. Y ahí estaría. Vamos a darle compilar, que es este botón de acá, o también botón derecho, compilar. Y ya que está, podríamos hacer que esto no me muestre el acumulado total, sino que me muestre el PNL diario. Así me doy cuenta si está bien los límites que está haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Este System Performance, All Trades, Cumulated Profit, a esto le tengo que restar el acumulado. No, acá operaciones tiene que ser menor o igual. O sea, las operaciones que ejecutó tienen que estar por debajo del límite. Lo estaba haciendo al revés. Bueno, ahí tenemos un trade, otro trade, otro trade, otro. Vamos por 400, 497, 418, 515. Ahí se superaron los 500. No hace más nada. Hay que esperar el cierre de sesión. Ahí tenemos un cierre de sesión. Y ahí arrancó de vuelta. 96, 192, 113, 300. Por ahí empezó a bajar. Y acá no sé más nada. ¿Por qué no hará más nada? Debe ser porque se pasó del límite de trades. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son los 10 trades que le pusimos. Vamos a ver si está bien el contador. Porque tal vez hay una diferencia en uno. Vamos a ponerle que haga 2 trades por día nada más. Enable, aplicar. Me está haciendo 1, 2, 3. Hay una diferencia de 1. ¿Por qué será? Vamos a ver. Cuando le doy Enter Long, le sumo operaciones. Y acá me fijo si operaciones es menor o igual a 3 por día. Claro, es menor, no menor o igual. A ver ahora. Ahora tenemos 2 trades por día.
Ahí tenemos 1, 2 trades. Dos trades. Si le pusiéramos que haga uno solo, ahí me hace un solo trade por día. Bueno, ahí les dejo el código. Lamentablemente no se pueden hacer contadores con el builder, hay que desbloquear. Y el performance que me da el builder es el total. Si quiero el diario, le tengo que restar el acumulado. Y tampoco puedo restar desde el builder, tengo que abrir el código. Pero bueno, no es tan difícil. Espero que este video les haya resultado interesante. Cualquier duda o comentario, publiquen debajo del mismo. Muchas gracias, hasta luego.